Hola, ¿cómo andan? Bueno, hoy, siguiendo esta línea de videos sobre historia argentina, toca hablar sobre peronismo. Bueno, como vimos en el video pasado, la década infame finalizó como empezó, ¿no? Con un golpe de Estado. El descontento de la clase trabajadora, la posición que Argentina debía tomar en la Segunda Guerra Mundial y, digamos, la aproximación de unas nuevas elecciones, ¿no? Que contaban con la amenaza de que el fraude eh, continúe fueron, digamos, las principales motivaciones eh, por las que el golpe se llevó a cabo, ¿no? Dentro de los golpistas se destacaban dos grupos de ideas diferentes, ¿no? Por un lado, el Forja, que era la Fuerza de Orientación Radical de la joven Argentina, los cuales tenían como principal objetivo el retorno, digamos, perdón, retomar, digamos, las elecciones justas y sin fraudes. Mientras que por otro lado estaba el GO, el Grupo de Oficiales Unidos. En este caso, sus esfuerzos iban, digamos, dirigidos a evitar que Argentina salga de la neutralidad, evitar, digamos, la insurgencia del comunismo y trabajar para el bienestar de la patria y el ejército, entre otras cosas, ¿no? Un grupo, digamos, de base nacionalista y digamos, conservador, se podría considerar, ¿no? Los generales que presidieron, digamos, el derrocamiento del gobierno de Castillos y las posteriores presidencias fueron Arturo Rawson, Pedro Ramírez y Edelmiro Ferrell, ¿no? Eh, pero nuestro, digamos, protagonista comenzó su carrera política en la Secretaría de Trabajo y Prevención, ¿no? Llegando a ocupar, digamos, la vicepresidencia durante la dictadura, donde comenzó a hacer digamos, a hacer su nombre dentro de la política a través de sus medidas a favor de los trabajadores. Entre ellas se encuentra el Estatuto del Peón de Campo, que entre otros aspectos establecía medidas en defensa del salario del peón y la estabilidad del trabajador, el pago de moneda nacional, la ilegalidad, digamos, de deducciones o retenciones, salario mínimo, descansos, digamos, obligatorios, alojamiento, digamos, en mínimas condiciones de higiene, buena alimentación, provisión de ropa de trabajo, asistencia médica y farmacéutica y vacaciones pagas. También se dicta el decreto número 23.852, que, digamos, sienta las bases del modelo sindical actual, donde los sindicatos pasan a estar reconocidos por la ley. Que hay un sindicato, digamos, por rama de actividad, eh, para agrupar, digamos, más gente y tener más poder de negociación, ¿no? Y cuyos conflictos serían resueltos en Tribunal del Trabajo, ¿no? Se establece el régimen de remuneraciones y vacaciones del trabajo de los menores de 14 a 18 a través del decreto de ley 32.412, el decreto número 33.302, donde se crea el aguinaldo, entre otras medidas que iban de la mano, ¿no? Viendo todo el apoyo que tenía Perón de las clases populares, se encarceló a Juan Domingo un 12 de octubre de 1945. Después de unos días se produjo la manifestación en Plaza de Mayo el 17 de octubre, por lo que fue liberado y salió a dar un famoso discurso anunciado que, digamos, habría elecciones, buscarle y, digamos, poner eh, digamos, buscando poder, digamos, como ganar las elecciones, ¿no? Para presentarse. El 24 de febrero de 1946 se realizaron las elecciones en donde la fórmula Perón-Quijano salió triunfadora con un, digamos, 52% de los votos, marcando digamos, el inicio del llamado en ese entonces Partido Laborista en el poder, ¿no? Esa misma fórmula, digamos, conseguiría la reelección en 1951, a pesar de, digamos, la idea de los dos grupos más leales al peronismo de conformar la dupla Perón, ¿no? Juan Domingo Perón y Perón Eva Duarte. Bueno, anteriormente vimos partidos como la UCR u otros socialistas, el defender leyes de este estilo para los trabajadores y sancionarlas, ¿no? Eh, pero ninguno de los dos, a pesar del relativo éxito de los radicales, contó con tanto apoyo como el movimiento justicialista. La política económica en los gobiernos del general irían en la dirección del proteccionismo, ¿no? El Estado cumpliendo el rol de regulador de la economía, los subsidios, el crecimiento del gasto público, las nacionalizaciones y en cierta medida el
aislacionismo del país, ¿no? Si uno quiere decirlo, eh, se acentuaría, digamos, el rol del Estado en la economía, tendencia que se venía dando en la Argentina y en el mundo con el New Deal y en la posguerra con los estados benefactores. Lógicamente, para financiar todos los subsidios y políticas de desarrollo social, entre comillas, era necesario el conseguir fondos. Para esto hubo varios métodos, como nos señala el historiador Roberto Cortés Conde. En un primer momento se utilizan los fondos del sistema de jubilaciones, que el mismo peronismo lo había creado como parte de defensa de los trabajadores, como ya explicamos en un video que ahí tenemos en el canal. Lo que se hace en estos casos es tomar los aportes de los trabajadores y pagar al grupo jubilado, y obviamente la otra parte se de gastarla, ¿no? En la época de Perón se podía permitir eso porque, digamos, los aportes eran mucho, o sea, aportaba mucho más gente y no había tantos jubilados, ¿no? O sea, eh, había muchos más, digamos, activos, por así decirlo, que pasivos. Por lo tanto, la diferencia de dinero la podías usar para hacer, digamos, esas políticas, ¿no? También aprovechando la demanda de alimentos de Europa en los años post Segunda Guerra Mundial, se creó el Instituto Argentino de Promociones de Intercambio, quizás más conocido como el IAPI. Su objetivo era, digamos, centralizar el comercio exterior y obtener fondos mediante las diferencias del precio que les pagaba, digamos, a los vendedores de trigo y el pago que recibía, digamos, de los países extranjeros. Se prometió un precio sostén a los productos locales. Esto hizo que, digamos, en los primeros años IAPI ingrese digamos, un gran beneficio, digamos, a las arcas del Estado, dado el precio del trigo y los productos agrícolas a nivel internacional. Sin embargo, luego los precios eh, cayeron, ¿no? Tanto incluso que este instrumento, digamos, comenzó a subsidiarlos, digamos, dado que el precio internacional era más bajo que el precio sostén. Un último factor clave fue la nacionalización de los depósitos bancarios y del Banco Central de la República Argentina. De esta forma el Estado pasaba a controlar toda la creación de dinero, a diferencia del sistema clásico, donde la oferta monetaria, además de la emisión de billetes y moneda, también está compuesta por dinero creado por los bancos mediante préstamos. Sin embargo, todos estos métodos eran temporales. El dinero puede, digamos que puede ingresarse de los aportes del sistema jubilatorio es limitado. El crédito no se puede expandir ilimitadamente sin tener consecuencias y las condiciones del mercado internacional varían constantemente. Respecto a este último punto, muchos autores señalan que fue un problema el plan Marshall, para los tiempos que manejaba el plan de industrialización del peronismo, dado que estimaban que la recuperación de Europa iba a demorarse y la demanda de producto a causa de las industrias destruidas mantendrían el precio alto de las exportaciones argentinas, ¿no? En su primer plan quinquenal básicamente se buscó el impulso de industrias livianas, algunas con relaciones al campo, con la producción de hilados y otras en relación a armamentos o sustancias que, digamos, provenían de los minerales como zinc, acero, plomo, además del crecimiento de los servicios que brindaba el Estado, pasando a prever de educación pública, redes de aguas y electricidad. También se dieron subsidios a industrias, que fue una estrategia con el fin de impulsar la industria local y con la modificación de la ley de aranceles para el Estado, digamos, para el Estado posea más herramientas a la hora de limitar la entrada de productos. Las bases de este modelo era la industria nacional, ¿no? Fomentada por el Estado y el consumo por parte de los trabajadores argentinos para crear un fuerte mercado interno. En estos aspectos iba en concordancia a las ideas keynesianas, digamos, pero dominantes en aquella época. Con la reforma constitucional de 1949 se puso en práctica el decálogo, digamos, del trabajador, el cual enunciaba los siguientes derechos: al trabajador, a la retribución justa, a la capacitación, a las condiciones dignas de trabajo, a la preservación de la salud, al bienestar, a la seguridad social, a la protección de su familia, al mejoramiento económico y a la defensa de los intereses personales. Además se sumaron los derechos de la, digamos, ancianidad, ¿no? De las familias y los derechos económicos que establecían el rol del Estado, la función de la propiedad y el capital del servicio de la población. Como último aspecto, eh,
destacable. Ahora se podían reelegir al presidente, por lo que Perón, sin, digamos, despeinarse en 1951, fue electo para gobernar por otros 6 años, desde 1952 hasta 1958. En esta presidencia se ve lo que mencionamos anteriormente, ¿no? Para llevar a cabo sus medidas, el Poncho necesitaba plata. El, pero, digamos, en un segundo mandato no había ya ese dinero. Entre que se dilapidaban gran parte de la reserva del Banco Central, que había hasta la fecha, la caída de los precios internacionales y el aumento de la inflación, la situación del Estado benefactor no fue tan beneficiosa. Además, en 1952 se produjo una sequía, por lo que el IAPI debió subsidiar gran parte de la producción agraria. En cuanto al plan quinquenal, se buscó, digamos, desarrollar la industria pesada, la línea completa del hierro, del acero y del aluminio. Si bien se dio un aumento en la producción industrial durante todo este periodo, muy productivo, no sería si todavía dependía, digamos, de subsidios para crecer y de aranceles a los productos extranjeros para vender bienes, ¿no? Mientras tanto, los indicadores del crecimiento del PBI no se pudo sostener y, digamos, y el experimento experimentó, digamos, caídas en un par de años. La inflación apareció de forma fuerte por primera vez en Argentina como país, y también apareció la fórmula del fracaso para combatirla, los controles de precios. Eh, los asalariados que habían experimentado un crecimiento de su sueldo durante todo el primer peronismo vieron cómo sus sueldos eran congelados debido a la crisis. Inclusive Perón debió renunciar a algunos de sus principios, por ejemplo, permitiendo que las empresas extranjeras puedan extraer petróleo, dado a que YPF no cumplía con las demandas y había desabastecimiento. Al final, como todo gobierno que, digamos, entraba en una crisis o que no gustaba en el país, terminó siendo finalizado por la fuerza de un golpe de Estado en septiembre de 1955. Este fue impulsado en parte por grupos como la Iglesia, grupos conservadores, eh, o causas que afectaban a todos, como la crisis económica, la censura en los medios, los conflictos entre las clases sociales. Como conclusión, no hay ni que mencionar la influencia del peronismo en la historia argentina. Un partido que siempre tuvo 40% de los votos y un Perón que, digamos, estando exiliado, seguía siendo la figura clave de la política del país. El éxito electoral quizás se pueda explicar desde la siguiente característica: un líder carismático, unas medidas que parecen orientadas a las mejores condiciones de los sectores más amplios de la población, en Argentina, digamos, los trabajadores, y una capacidad de acomodarse a las preocupaciones de los mismos dependiendo de la época. En cuanto a lo económico, para que, digamos, nos sigan, ya saben que nos parecen, digamos, cerradas estas medidas económicas del peronismo. Es el fiel reflejo de pan para hoy, hambre para mañana. En cuanto, y digamos, sin mencionar mucho más las extensiones del video, dejamos para otro momento la crítica al intervencionismo estatal, ¿no? O sea, no nos vamos a meter a profundizar sobre eso. Así que nada, nos esperamos la semana que viene. Eh, esta semana seguramente haya podcast, lo vamos a ver. Así que nada, hasta la semana que viene. No se olviden de suscribirse, darle like si les gustó y compartir. Muchas gracias.